Qué precioso es poder venir y adorar a Dios todos juntos. Qué precioso es estar delante de Dios y poder decirle: Dios, a pesar de que no hay nada digno en mí, tú en tu amor y misericordia hoy me has atraído a ti para hoy adorarte. Y es lindo poder estar acá con ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de Hechos. Pero antes de ir directamente al pasaje, quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguna vez crees que has perdido de vista lo maravilloso que Dios te ha dado por estar viendo lo que Dios no te ha dado? Voy a volver a preguntar. ¿Tú estás atento a lo que Dios no te ha dado y te estás perdiendo de vista lo maravilloso que Dios sí te ha dado? Déjame te platico una historia un tanto vergonzosa, muy vergonzosa para mí, pero para ejemplificar esto. Mi esposa está embarazada. Gracias. Gracias a Dios. Y cuando estábamos planeando el tema del bebé, ella y yo platicábamos y llegó un día que le dije: oye, ¿y si le pedimos a Dios que nos mande 2? ¿O por qué no 3? De una vez. Ya, pues, más rápido, más cansado, sí, ¿verdad? Pero, de todas maneras, y esa era nuestra ilusión, y estuvimos orando y decíamos: Dios, si tú quieres, que así sea. Y de repente llega la DAF y me dice: oye, estoy embarazada. Y yo, vamos a la ginecóloga y estábamos bien ansiosos. En eso la revisa y nos dice: felicidades, tienen un bebé o una bebé. Y dijimos: gracias a Dios. Salimos del consultorio, íbamos a casa y de repente volteo. La Dafne, yo veía que me volteaba a ver. Y me volteaba a ver. Yo seguía manejando y le digo: ¿qué pasa? Me dice: ¿es que estás triste? Y yo: ¿por? Me dice: porque nada más es uno. Yo: no. Y me dice: ¿seguro? Y ahí yo me di cuenta que quizá no estaba pensando en eso, pero mi rostro daba evidencia de que estaba dejando de ver lo maravilloso que Dios sí me estaba dando por las expectativas que yo tenía puestas en este embarazo. Y fue algo doloroso, vergonzoso, porque no estaba viendo las expectativas de Dios, estaba viendo las mías. Y ahí fue que me sentí mal. Y hoy vamos a hablar de un pasaje donde podemos encontrar las expectativas de Dios y las expectativas del hombre. ¿Me acompañas a orar? Señor Dios, queremos clamar a ti, todos juntos, todos los que estamos acá, para pedirte por favor que tú intervengas. Señor, acá simplemente hay una persona que viene a hablar de tu preciosa, tu maravillosa, tu trascendental e inigualable palabra. Señor, te ruego que seas tú extendiendo tu reino hoy en nosotros y a través de nosotros. Abre nuestro corazón, abre nuestros oídos. Señor, que hoy personas pasen de muerte a vida. Señor, pero sé tú, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer Hechos capítulo 18. Acompáñame por favor a buscarlo. Hechos capítulo 18, vamos a leer del verso 1 al verso 22. Y le voy a comenzar a dar lectura. Dice el verso 18: después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron,
Él sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Por medio de una visión, durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Verso 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos. Cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría, como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de su propia ley, allá ustedes. No, yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal. Pero Galión no hacía caso de nada de esto. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila. Y entraron Pablo a la sinagoga, discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a ustedes otra vez, si Dios quiere. Y embarcándose se fue de Éfeso. Al llegar a Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Nos encontramos en esta finalización del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y en el relato que acabamos de leer, nos encontramos con que en la primera parte, Pablo reacciona de una manera un tanto peculiar, una manera en la cual realmente no estamos tan acostumbrados a verlo. Cuando él tiene esta expresión de sacudirse las ropas y decir: su sangre sea sobre sus cabezas. Pero algo todavía más espectacular, algo mucho más asombroso, es ver a Cristo mismo viniendo a Pablo y alentándolo, animándolo, afirmándolo y haciendo que lo voltee a ver a él. Y al finalizar el relato, vemos que el resultado de que Pablo fuera afirmado en Cristo se evidenció en la manera en que él actuó. Pero vamos a ir desglosando esto. Lo que acabo de mencionar me lleva a darte una idea central, una idea principal. Y esta es que Cristo es quien extiende su reino. Recordarlo nos da aliento para hablar del Evangelio con expectativas centradas en él. En la primera sección del pasaje, en los primeros versos, vemos con claridad que cuando predicamos el Evangelio bajo nuestras expectativas, nos desanima porque estamos esperando ver los resultados que nosotros creemos en lugar de confiar en los suyos. En los primeros versos alcanza a describir Lucas, que es quien escribe este relato, que directamente llega Pablo a Corinto y ahí en Corinto se encuentra con Aquila. Y Aquila tenía algo en común con él. Lo primero es que tenían la misma nacionalidad. Lo segundo es que se dedicaban a lo mismo y por eso empezaron a trabajar juntos. Y aquí, cuando estaba investigando acerca del tema, me daba cuenta que los historiadores registran que en aquel tiempo, para que siquiera ellos pudieran trabajar con esas pieles con las que hacían las carpas y que después comercializaran con ellas, eran muy complejos los permisos.
porque los permisos se tenían que llevar a cabo con la misma gente del gremio, con la misma gente que se dedicaba a eso. Sin embargo, me llevó a reflexionar. Ellos, al tener estos permisos, ellos pudieron haber utilizado estos permisos, estas habilidades que Dios les había dado para hacer estas carpas y la ubicación estratégica de Corinto para dedicarse a comercializar y hacer un negocio muy próspero. Sin embargo, podemos ver que ellos entendieron que ese no era el fin. Ellos entendían que trabajar solo era un medio para un fin. ¿Cuál era ese fin? Lo encontramos en el verso 4. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días, ¿de qué? De reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Eso implica que cuando él se la pasaba trabajando, pero era su día de descanso y él se iba a predicar. Era solamente el trabajo, solamente era un medio para un fin. Y esto me lleva a hacerte una pregunta, o más bien, primero a que reflexiones algo. Dios a ti también te ha dado ciertas habilidades. La pregunta es, ¿las estás utilizando como herramientas para llevar a otros a Cristo? ¿O eres de los que si estuvieran con Pablo y con Aquila, tú utilizarías todo lo que Dios te ha dado para generar un gran imperio de tiendas? Ya que Dios te ha puesto con personas específicas en el lugar estratégico en el donde estás, llámese trabajo, escuela, gimnasio, alguna clase que tomes, incluso el domicilio donde vives, con las personas que te rodeas. ¿Estás viendo ese lugar como tu lugar misionero? ¿Estás viendo ese lugar como un lugar estratégico donde Dios te tiene para hablar y reflejar de Cristo? Porque si no lo estás viendo así, muy probablemente tienes expectativas incorrectas del por qué estás en donde estás. Si las expectativas no están puestas en Dios, déjame te digo que están centradas en ti. Podrás llegar a creer que las circunstancias que estás pasando deben de ser para tu bienestar. Deben de ser para tu tranquilidad, para tu paz o para tu éxito, para que tú disfrutes. Pero ¿sabes qué? No, querido, no, querida. Si tus expectativas no están alineadas con las de Dios, te llevará a desánimo y frustración. Si tus expectativas no están alineadas con las de Dios, te llevará a desánimo y frustración. Y vemos que es algo similar le pasó al apóstol Pablo. Y lo vemos en la reacción que él tiene porque sus expectativas no estaban alineadas a las de Dios. En el verso 5 pasa algo interesante porque veíamos que él predicaba en los días de reposo. Sin embargo, viene Silas, viene Timoteo y ahora a partir de ahí dice que él se podía dedicar a tiempo completo a predicar. Y dice que él solemnemente le predicaba a los judíos. Pasó de solo un día a todo el tiempo. Yo imagino a Pablo diciendo, mi momento ha llegado. Y ahora voy a dedicarme a hacer esto que Dios me ha puesto a hacer. Entonces ahora sí, los resultados van a ser gigantes. Sin embargo, en el verso 6 vemos todo lo contrario. Fíjate cómo inicia el verso 6. Dice que cuando Pablo le estaba predicando, dice, pero los judíos se le opusieron y blasfemaron. Eso estaba en contra de lo que Pablo estaba esperando, de lo que asumo que estaba esperando. Cuando todo sale diferente a lo que Pablo había planeado, es que él responde de esta manera tan peculiar. Y es cuando él dice, otra vez en el verso 6, dice, él sacudió sus ropas y les dijo, su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio. Y ahí es interesante porque no sé qué opinión tengas tú. Quizá tú pudieras decir, oye, mira, el Pablo se enojó y emitió juicio contra ellos. Hay otros que dirán, no, el Pablo, no, es el apóstol Pablo. Mira, el apóstol Pablo quizá lo que hizo simplemente lo hizo con la intención de generar conciencia en ellos. No sé cuál sea tu postura, pero lo que sí deja en evidencia
la Biblia es que él utilizó la frase con una connotación de: esta es tu responsabilidad, no es la mía. Yo no soy culpable si ustedes responden o no. Si ustedes entienden o no, ese no es problema mío. Pero hay una última frase en ese verso que dice: desde ahora me iré a los ¿qué? A los gentiles. El texto deja en evidencia que Pablo puso un límite. Dijo: a ver, yo estaba con ustedes, ahora ya no. Ahora solo iré a los gentiles, a los no judíos. Pero a mí me asombra ver cómo, a pesar de que Pablo marcó un límite, Dios no lo hizo. El verso 7 dice: partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Verso 8. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. A pesar de que Pablo había marcado este límite, estamos leyendo que se va a una casita a un lado de la sinagoga, y Dios, así como Pablo marcó algo, Dios también marca algo. Y él dice: esos son tus límites, no los míos. Porque Dios dejó bien en claro que él no tenía límites. Y la manera en que eso lo vemos es que el líder de la sinagoga, el mero mero, el más importante, él lo que hace es que, Dios lo atrae a él y él cree. Pero no solamente ahí, dice también que creyó también toda su casa, y no nada más su casa, sino que creían más. Y no nada más oían, creían, sino que se bautizaban. ¿Qué parecidos podemos llegar a ser a Pablo? Tenemos expectativas respecto a la manera en que Dios debería de actuar. Pero no nada más de cómo debería de actuar, sino en los tiempos en que debería de hacerlo. Pero no conformes, no nada más con los tiempos, sino muchas veces nosotros ponemos nuestras expectativas y determinamos cuáles deberían ser los alcances de las cosas que estamos haciendo. Incluso nos atrevemos a decir qué circunstancias sí deberían de pasar y cuáles no. Pero esto no se debe ver así. Nosotros somos una persona limitada. Pero ¿quién no tiene límites? Dios. Dios no tiene límites. Dios es un Dios sabio, Dios es un soberano, Dios es todopoderoso. ¿Alguien más lo cree aquí? Ok. Entonces, si tú tienes un Dios todopoderoso que no tiene límites, cuando tienes un problema, ¿corres a Él, al que tiene el poder? ¿O primero intentas resolverlo tú? Si tienes ese Dios todopoderoso, que no tiene límites, que actúa por encima de nuestras expectativas, ¿estás descansando en lo que Dios está haciendo? ¿En lo que hoy te encuentras? ¿O más bien te encuentras decepcionado porque no estás viendo los resultados que quisieras ver? Dios es todopoderoso, pero te dejo bien en claro algo. Si hoy tú no estás descansando en Dios, tú no estás entendiendo realmente quién es Dios. Incluso quizá entre los que estamos aquí hay algunos que no entiendan ni siquiera quién es Dios. Si ese es tu caso, necesitas reconocer la necesidad que tienes de conocerlo. Si no, estás condenado a vivir una vida de pecado y desilusión, viviendo todo el tiempo en rebeldía a Dios a causa de las expectativas irreales y alejadas que tienes de Él. Cuando nos damos cuenta que las expectativas que tenemos de Dios muchas veces son equivocadas, hay dos posibles respuestas. Una, ¿continúas en pecado y endureces tu corazón? O la otra es que volteas a ver a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos da el enfoque y aliento al recordar que Él mismo es quien está expandiendo su reino. Y ese reino lo está expandiendo, sí, hacia los demás, pero también en ti. Y eso es lo que nos debe de dar ese enfoque correcto en Cristo.
Y ese es mi segundo punto. Cristo nos da el enfoque y aliento necesario al recordarnos que Él mismo es quien está expandiendo su reino. Acompáñame a leer nuevamente el verso 9. Fíjate. Por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no te calles. Verso 10. Porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Algo que estaba reflexionando sobre este texto es que yo no encuentro en una parte anterior o posterior que el texto diga algo como: entonces todos los que estaban con Pablo se percataron de que Pablo tenía miedo. ¿O ustedes sí lo leyeron? No. Y esto lo único que denota es nuevamente el Dios Todopoderoso, sin límites, que sabía exactamente lo que Pablo, su hijo, necesitaba. Quiero hacer algo de énfasis importante en esto. Cuando Cristo viene y alienta a Pablo, no le dice algo como: Pablo, tú eres mi campeón. Pablo, tú eres mi guerrero más fuerte. Pablo, aguanta, no te rindas. ¿Ustedes leyeron eso? ¿Sí o no? No. Lo primero que hace Cristo es que le habla específicamente acerca de la debilidad de su corazón. Lo que Cristo hace es que va, ya que Pablo tenía miedo y no quería hablar más, Cristo, conociendo esa debilidad en su corazón, lo primero que hace es que viene y le dice: no temas, sigue hablando y no te calles. Lo segundo que hace es que Cristo lo enfoca en sí mismo. Cristo le dice: hey, yo estoy contigo. Nadie te atacará para hacerte daño. ¿Por qué es que lo enfoca en sí mismo? Es obvio. Porque solo en Él es que sus temores van a desaparecer. Es porque solo en Cristo es que Él va a encontrar realmente esperanza. Lo enfoca en Él porque solo es realmente en Cristo que Pablo podía encontrar su seguridad. ¿Tú estás enfocado en Cristo? Porque si tú estás enfocado en Cristo, tú tendrás que estar recordándote estas verdades que Cristo le estaba recordando a Pablo. Tus temores tendrían que estar siendo llevados a Cristo. Tu esperanza debería estar en Cristo, descansando que tu seguridad depende totalmente de Él, todo el tiempo. Lo último que hace es que Cristo le recuerda que Él hace lo que Él ha determinado hacer. Cristo le dice: hey, yo soy el que está expandiendo el reino. Tú confía en mí, yo soy el que lo está haciendo. Con esta última frase donde le dice: yo tengo mucha gente en esta ciudad. Básicamente lo que Cristo hace no es llevarlo a que Pablo se esfuerce más, no es llevarlo a que Pablo ahora corra más rápido, es que aguante más. No, lo que Cristo hace es que lleva a Pablo a que confíe en Él. Fíjate lo que dice Juan capítulo 10 del verso 14 al verso 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Qué grandioso es encontrar toda nuestra esperanza, todo nuestro consuelo, toda nuestra fortaleza en Cristo, al recordar simple y sencillamente que Cristo es quien se encarga de expandir su reino, que Cristo es quien se encarga de expandir el evangelio. Insisto, no solamente en las personas nuevas, sino en ti. En ti es que Él va transformando tu vida, va agarrando el evangelio y te va dando mayor entendimiento de ese evangelio.
te va ayudando a que vivas de maneras más prácticas, continuas, más intensas ese evangelio. Si Cristo es quien atrae a los suyos, deberías recordarte que tú eres de Él. Si tú ya has puesto tu fe en Cristo para salvación, tú deberías recordarte que eres de Él. Porque si no estás haciendo eso, déjame te digo que vas a estar viviendo como si tú fueras tuyo. No como si fueras de Él, como si tú te pertenecieras a ti mismo. En el último verso, en el verso 11, dice que vemos la respuesta inmediata de lo que Pablo hizo después de haber sido alentado por el mismo Cristo. Dice en el verso 11, entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Simplemente fue alentado, él fue enfocado en Cristo y la respuesta no fue tan compleja. Simplemente obedeció, simplemente confió y siguió haciendo lo que Dios le había llamado a hacer en el lugar donde estaba. Punto. Y a partir del verso 12 vemos cómo hay una descripción ahí de una expresión más del cumplimiento de la promesa de Dios en la vida de Pablo. Y ahí ya leímos la historia acerca de que agarran los judíos a Pablo, donde quien encabezaba todo esto era Sóstenes, que era después de que Crispo había confiado en Cristo, había puesto su fe en Cristo como el Salvador, como el Mesías, ahora eligen un nuevo líder de la sinagoga, que es Sóstenes. Y lo que hace Sóstenes, llegado el tiempo, es que lo toman, lo llevan frente a Galión y viene esta acusación en el verso 13. Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos. Pero aquí viene algo espectacular. Cuando Pablo iba a ¿qué? A hablar. Ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. Y lo soltaron. Apenas se iba a defender y lo soltaron. Una vez más, vemos a ese Dios todopoderoso que no tiene límites y nos permite ver que Dios no se rige bajo nuestras expectativas. Quizá todos ahí estaban esperando que si Dios iba a hacer algo, lo hiciera a través de la defensa elocuente de Pablo, pero Dios no lo hizo así. Dios en esta ocasión simplemente le permitió que fuera liberado para dejar en claro quién es el que estaba en control. Punto. En el verso 17 describe cómo pasa algo curioso con este individuo, con Sóstenes. Porque dice que cuando los judíos vieron que soltaron a Pablo, dice que todos los judíos lo agarraron y lo empezaron a golpear. Y aquí nuevamente vemos cómo este Sóstenes, en la vida de Sóstenes también nos ayuda a ver ese gran Dios todopoderoso que tenemos. Quizá nosotros decíamos, bueno, estaba Crispo y Dios lo salvó. Viene Sóstenes y Sóstenes agarra a Pablo y lo lleva a juicio. Diríamos, ese Sóstenes es bien malo. Él no tiene salvación. Muy malo. Pero acompáñenme a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 1. Dice ahí, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y quién? Y Sóstenes, ¿nuestro qué? Nuestro hermano. ¡Ey! Dios deja bien en claro que Él no tiene límites, porque a quien ha decidido que lo va a salvar, lo va a salvar, lo va a rescatar. Es Dios quien ha decidido a quién, y Él es el que está expandiendo su reino en las personas que no lo conocen, pero aún en los que ya le conocemos, sigue expandiendo su reino, sigue expandiendo su evangelio. Así que si tú dices, yo no estoy cambiando, hey, enfoca tu vista en Él. Él es el que va a hacer la obra en ti. Confía en Él. Deja de confiar en ti, deja de verte a ti. ¿Por qué te ves a ti?
Ve al gran Dios que tienes. Él es el que está haciendo su obra en ti, pero no nada más en ti, sino a través de ti. ¡Wow! Vemos a ese Dios que en personas pecadoras, imperfectas, necias, con duro corazón, también viene y hace su obra en nosotros para extender su reino a través de nosotros. Y entramos a la última parte, en estos últimos versículos que parecieran que solamente es redacción, pero la realidad es que hay tanta riqueza, porque en estos versos encontramos que cuando nuestras expectativas están alineadas a las de Dios, es evidente en la manera en que predicamos a Cristo. Cuando nuestras expectativas están alineadas a las de Dios, es evidente en la manera en que vivimos en Cristo. En el verso 18 dice que después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y dice que se fue a Cencrea y ahí se cortó el cabello. Los historiadores dicen que la razón por la que él se corta el cabello es porque él había estado haciendo un voto, y este voto es a causa de que él se lo estaba dejando crecer como un voto nazareo. Y lo interesante aquí de este voto es que los que conocen un poquito de la historia de Pablo era un ferviente opositor de que las tradiciones judías, de que la ley judía se le obligara a los gentiles, a los no judíos, a llevarlas a cabo. Entonces, caray, entonces ¿por qué Pablo estaba cumpliendo ese voto? Los que saben dicen que la razón por la que Pablo estaba cumpliendo ese voto era como una muestra de amor. Era una muestra hacia los judíos de decirles: hey, yo no estoy en contra de ninguno de ustedes, yo no soy antijudío, yo estoy de acuerdo con esto, pero no estoy de acuerdo con esta otra parte. Y reflexionando lo que hizo antes, cuando él tuvo este desenfoque y él dice: hey, yo no soy más culpable de ustedes, ahora me voy a dedicar solamente a los gentiles. Yo creo que ahí Pablo tenía, en su molestia, tuvo toda la oportunidad para decir: no valoran lo que estoy haciendo. Y agarrar no había rasuradora, ¿verdad? Unas tijeras y pum, rasurarse el cabello. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él fue enfocado en Cristo. Como su mente, su corazón, sus expectativas fueron enfocadas en Cristo, es que él pudo responder en amor a aquellos que lo estaban atacando, que lo estaban lastimando. Querido, querida, si tú no estás enfocado en Cristo, si tus ojos no están recordándose constantemente, Dios está expandiendo su reino en mí y a través de mí. Dios es el que está haciendo la obra en mí y a través de mí. Si tú no te estás recordando con fe y firmeza lo que Dios está haciendo en ti, si tú no estás enfocado en Él, ¿por qué crees que vas a mostrar amor a aquellos que te han lastimado? No lo vas a poder hacer. Solamente es volteando a ver a Cristo que vas a poder mostrar amor a todos aquellos que te están lastimando. Y al finalizar de este relato, dice el verso 20. Antes describe que llegó a Éfeso y los de Éfeso le dicen: hey, quédate, ya con los judíos, y les dice: predícanos más. Y él les dice en el verso 21, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a ustedes otra vez, si Dios ¿qué? Si Dios quiere. Esta frasecita que todos utilizamos sin ningún sentido, la realidad, porque muchas veces decimos: hey, ¿vas a comprar este carro? ¿Vas a comprar esta casa? ¿Vas a comprarte este pantalón? Pues si Dios quiere. Lo hacemos con tanta liviandad, cuando la realidad es que, hey, si Dios quiere, es que tú vas a poder hacer algo o no vas a poder hacer algo. Pero tú estás constantemente, cuando vas a responder bien, cuando vas a responder mal, cuando vas a hacer un negocio, cuando vas a hacer una compra, vas y le dices: Dios, ¿tú quieres? ¿Tú quieres?
Pero ¿cómo vas a saber la voluntad de Dios si no estás buscando a Dios? A modo de conclusión, ¿sabes por qué hoy tú y yo, a pesar de que somos tan parecidos a Pablo, queriendo imponer nuestras expectativas encima de las de Dios, por qué nosotros hoy sí podemos responder de una manera diferente a ese evento de Pablo? ¿Sabes por qué ese ánimo de parte de Cristo a Pablo? Porque hoy nosotros podemos vivir sin temor y seguir hablando de quién Él es, no sentirnos solos. ¿Sabes por qué? Porque Cristo, el Hijo de Dios, ya estuvo solo y desamparado. Mateo 27:46 dice: y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hey, si Cristo ya vivió esa soledad, porque Él ya la vivió, hoy tú no estás solo. Porque Cristo ya vivió esa desesperanza, hoy tú y yo tenemos esperanza en Él. Porque Cristo vivió ese miedo antes de llegar a la cruz. Es que hoy tú y yo no debemos de vivir en temor, porque Él está con nosotros. Cristo vivió ese sufrimiento por obediencia al Padre. Hoy vive tú en obediencia al Padre por amor. Amado, amada, no vivas como si la cruz de nuestro Señor Jesucristo fuera pequeña. Oramos. Señor, definitivamente hay muchas veces que nosotros vivimos fuera de tus expectativas. Perdón, lo voy a especificar, no por encima de tus expectativas. Vivimos creyendo que nuestras expectativas son más altas que las tuyas. Perdónanos, Señor, por tener este pensamiento erróneo y equivocado. Y ayúdanos a disfrutar de lo que Cristo ha hecho por todos aquellos que han puesto su fe en Él. Señor, porque tú lo has hecho, es que hoy nosotros podemos vivir confiados en lo que tú estás haciendo en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.